En una pequeña habitación de paredes descascaradas y colores desvaídos en algún rincón de un pintoresco pueblo mexicano, el eco de una tormenta eléctrica resuena con fuerza, como si el mismo cielo deseara anunciar algo trascendental. Dentro, un niño de 10 años llamado Tomás permanece arrodillado junto a su cama. Sus manos, pequeñas pero firmes, están juntas en un gesto de oración sincera. Sus ojos cerrados con fervor reflejan una confianza infantil en algo más allá de lo visible. Afuera, las gotas de lluvia golpean el vidrio de la ventana con tenacidad, como si quisieran ser parte de esa plegaria silenciosa. Tomás es un niño distinto, su fe es pura y sincera. A pesar de su corta edad, porta una esperanza tan grande que ilumina aún en los momentos más oscuros. En su corazón resuena una certeza, una creencia en Jesús, a quien considera su amigo y protector. Dentro de aquella intimidad silenciosa, el niño murmura con un tono casi secreto, palabras de agradecimiento por lo bueno y ruegos por los que ama. Pero ese cálido refugio de fe contrasta fuertemente con el tormento interno que asola a su madre, Luisa. Luisa es una mujer de 40 años. Su rostro ha adquirido con los años las líneas de lucha y cansancio crónicas en quienes han debido enfrentarse a demasiadas batallas. Ha trabajado incansablemente desde que quedó viuda y cada día le parece más pesado que el anterior. Ella, a diferencia de su hijo, ha perdido la fe. Las experiencias difíciles del pasado han endurecido su visión del mundo, transformando sus sueños en meras ilusiones y su corazón en un escudo. En medio de su agotamiento, Luisa entra en la habitación de Tomás justo cuando un relámpago ilumina la modesta estancia. Observa a su hijo con una mezcla de amor y exasperación. «Tomás, ¿por qué pierdes el tiempo así?», pregunta con un tono que no logra ocultar su frustración. «Hay cosas más importantes en las que deberías pensar, cosas reales». El niño levanta la mirada. Sus ojos aún brillantes reflejan una mezcla de sorpresa y tristeza. «Mamá, solo quiero que Jesús nos ayude», responde con voz suave pero firme. Luisa suspira, su corazón dividido entre el amor abrumador por su hijo y la incredulidad que se ha arraigado profundamente en ella. «La vida no se resuelve con rezos, Tomás», insiste, tratando de protegerlo de las desilusiones que conoció demasiado bien. En ese instante, el estallido de un trueno parece cortar la conversación. Tomás, sin embargo, no se amedrenta, y su pequeña voz se alza nuevamente con esperanza. «Mamá, creo que si todos tuvieran un poquito de fe, el mundo sería mejor», asegura él, sus palabras resonando como una nota de dulzura en el aire cargado de la tormenta. Mientras la lluvia continúa su danza en el exterior, Luisa se queda parada observando a su hijo, su mente luchando por reconciliar la inocencia pura del niño con su experiencia amarga de la vida. La duda la asalta sobre si ese tipo de fe es un regalo o una carga para él. Sin embargo, una parte de ella, esa pequeña chispa que alguna vez creyó, se retuerce ante la posibilidad de que él tenga razón. Con el sonido constante de la tormenta en el fondo, la historia de selección y elección está apenas comenzando. ¿Qué harías si vieras algo que cambia tu perspectiva para siempre? Si esta pregunta te intriga, no olvides suscribirte para más historias como esta. En ese pequeño hogar mexicano, entre las sombras de la duda y la luz de la fe, aguardan respuestas que aún deben descubrirse. Luisa se encontraba en la pequeña cocina de su hogar, frunciendo el ceño mientras repasaba mentalmente las facturas sobre la mesa. La luz tenue del amanecer apenas iluminaba el espacio, dibujando largas sombras sobre los papeles. La muerte de su esposo había dejado un vacío insondable, no solo en su corazón, sino también en el bolsillo familiar. Las responsabilidades se habían acumulado sobre sus hombros como una montaña de la que no veía el final. Trabajaba horas interminables, apenas pudiendo concentrarse en otra cosa que no fuera sobrevivir un día a la vez. Sin embargo, su hijo Tomás, tan lleno de esperanza y fe, parecía ser un reflejo constante de todo lo que ella había perdido.
Esa fe que ahora él abrazaba con tanta devoción había sido, en otro tiempo, también su refugio. Tomás, por otro lado, no dejaba de observar a su madre con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que el mundo de los adultos era complicado, que las cargas que llevaba su madre parecían gigantes a su lado, pero aún así, pronto entendió que su fe podía traer un rayo de esperanza a su hogar. Una tarde, reunido el valor como siempre lo hacía cuando se trataba de hablar de Jesús, se acercó a Luisa mientras ella lavaba los trastes. «Mamá, he estado pensando en lo bonito que sería si tú también creyeras en Jesús. Yo sé que podría ayudarte a sentirte mejor», comenzó con su voz suavecita, como quien invita a compartir un secreto. Luisa detuvo su labor, sintiendo cómo una mezcla de frustración y tristeza comenzaba a florecer en su pecho. Sus manos permanecieron sumergidas en el agua, contemplando el vacío. ¿Cómo podía explicarle a su pequeño la amargura que había corroído su fe? Tomás era apenas un niño, no había visto la dureza del mundo. Sus experiencias no habían sido más que lecciones dolorosas de pérdida y desilusión. «Tomás, escúchame», dijo al fin tratando de sonar tranquila, aunque la verdad era que sus palabras empezaban a quebrarse. «No es tan fácil como parece. A veces las cosas no salen como esperamos, por mucho que creamos». «Pero mamá», insistió Tomás acercándose con esa terquedad gentil que lo caracterizaba, «todo lo que tenemos que hacer es confiar. Jesús siempre está con nosotros, lo sientes aquí», y se llevó una pequeña mano al pecho, sonriendo con una inocencia desarmante. Esas palabras calaban hondo en Luisa. No era la primera vez que Tomás intentaba hacerla partícipe de su mundo, de sus creencias sencillas pero efectivas. Aún así, sus palabras, lejos de consolarla, reavivaban esas cicatrices invisibles que trataba de esconder. Esa noche, acostada en su cama, Luisa reflexionó sobre el intercambio con su hijo. No albergaba odio por su fe, pero tampoco lograba abrazarla de nuevo. Recordó los tiempos cuando sus oraciones eran habitualmente escuchadas, antes de que la vida se transformara en un interminable desfile de dificultades. Había algo tan puro en la fe de Tomás que casi la tentaba a sumarse a él, pero el miedo y el dolor eran sombras persistentes en su corazón. El nuevo día trajo con él el ir y venir rutinario. Sin embargo, pese a la insistencia de Luisa de concentrarse en lo práctico, el recuerdo de su conversación con Tomás no la abandonaba. A través de las horas de trabajo, en los momentos de silencio en el transporte de vuelta a casa, volvía una y otra vez al rostro iluminado de su hijo hablando de Jesús. Mientras tanto, Tomás, ajeno a la batalla interna de su madre, continuaba con la fe intacta, compartiendo cuando podía palabras de ánimo con aquellos quienes lo rodeaban, incluida Sofía, su amiga de la escuela. Para él, cada día era una oportunidad de traer un poco más de amor al mundo, de mostrar a su madre que el cambio era posible, aunque eso significara empezar desde su pequeña trinchera llena de esperanza. En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las calles empedradas cuentan historias del pasado y las casas de vivos colores animan a sus habitantes a vivir con pasión, la vida de Tomás transcurre entre la devoción y la búsqueda de comprensión. La fe de este niño de 10 años es tan profunda como el amor que siente por su madre, Luisa, aunque su relación esté marcada por la tensión de las divergentes creencias. Un día después de la escuela, Tomás, acompañado por Sofía, su amiga que comparte sus creencias, se dirige con entusiasmo hacia la iglesia local. La iglesia, un viejo edificio con paredes de un blanco deslumbrante y vitrales que reflejan la vida de los santos, se erige majestuosa al final de una calle arbolada. Es allí donde el padre Esteban, el sacerdote del pueblo, se convierte en su guía espiritual. Con una mirada bondadosa y una voz tranquila, el padre Esteban ofrece no solo su sabiduría religiosa, sino también ese abrazo cálido que a veces una familia necesita. Sofía, con su cabello oscuro y sus ojos llenos de curiosidad, comparte con Tomás el entusiasmo por el aprendizaje. «Me encanta venir aquí»,
comenta mientras recorren el pasillo central. Hay algo en este lugar que me hace sentir en paz. Tomás asiente, entendiendo perfectamente esa sensación de serenidad que los inunda cada vez que cruzan el umbral de la iglesia. En las tardes, el padre Esteban organiza pequeñas charlas con los niños del pueblo, promoviendo no solo la enseñanza religiosa, sino también un espacio seguro donde hablar de sus miedos y esperanzas. En una de estas sesiones, Tomás levanta la mano. Su mirada refleja la mezcla de determinación y vulnerabilidad propias de su corta edad. «Padre», dice con voz suave pero clara, «¿por qué mi mamá no cree en lo que yo creo?». El silencio que sigue a su pregunta es un manto que cae sobre todos, cargado de comprensión y empatía. El padre Esteban, con una sonrisa paternal, responde: «Hay muchos caminos hacia la fe, Tomás», explica. «Tu mamá quizás ha viajado por un camino más difícil, pero eso no significa que no pueda encontrar una luz en el camino». Sofía, sentada al lado de Tomás, aprieta su mano en un gesto de apoyo, haciendo que el niño sienta que no está solo en su búsqueda. El regreso a casa esa tarde es tranquilo. El sol desaparece lentamente en el horizonte, tintando el cielo de un naranja cálido, mientras los niños caminan por las calles prácticamente vacías. Tomás se aferra a las palabras del padre Esteban, esperando que un día puedan traspasar las barreras que su madre ha levantado. «Te acompaño una cuadra más», dice Sofía, cuando llegan a la esquina de la casa de Tomás. «Gracias por hoy, Sofía», responde él mientras revolotean en su mente los pensamientos sobre cómo tocar el corazón de su madre. Cuando finalmente queda solo, suspira profundamente y espera, con el corazón lleno de esperanza, que el próximo encuentro con Luisa sea el comienzo de un cambio que ansía tanto. Esa noche, mientras las estrellas brillan con fuerza en el cielo despejado, Luisa se sienta al borde de su cama. El día ha sido largo y pesado, pero no puede evitar recordar la sonrisa ilusionada de Tomás cada vez que vuelve de la iglesia. Su corazón, aunque endurecido por las pruebas de la vida, late un poco más suave al pensar en su hijo. Conflictos internos asoman, pero algo en lo profundo de su ser le susurra que preste atención a las pequeñas luces de esperanza que Tomás tanto atesora. Por ahora, el viento sopla suave por la ventana abierta, llevando consigo el eco de las oraciones de su hijo. El vacío que Luisa siente se llena brevemente de un deseo de cambio que aún no logra comprender del todo. Las palabras del padre Esteban parecen bailar en su mente, como polillas alrededor de una vela, inquietas pero persistentes. Tomás caminaba por el pasillo de la escuela junto a Sofía, su compañera de aventuras y ferviente amiga. El sol brillaba intensamente sobre ellos, pero no lograba disipar del todo el nerviosismo que los niños sentían al enfrentar otro día más entre compañeros poco comprensivos. Aunque su fe les proporcionaba consuelo y fuerza, el mundo infantil puede ser cruel, y el colegio no era la excepción. Cerca de ellos, un grupo de estudiantes comenzó a susurrar burlas en voz alta, lo suficiente para que llegaran a sus oídos. Entre risas, uno de los niños mayores soltó con desdén que Tomás y Sofía eran los raritos de Jesús, y en una explosión de risas, sus palabras parecieron surcar el aire como dardos envenenados. Tomás, con el paso firme y la mirada al frente, trató de ignorarlos, recordando las palabras del padre Esteban sobre la importancia de ser fuerte en sus creencias, incluso cuando otros se burlasen. Sin embargo, el comentario dejó una marca en su espíritu. Aunque él pudo mantener una apariencia de calma, por dentro, un huracán de emociones revueltas comenzaba a formarse. Sofía, por su parte, con una serenidad que sorprendía a su temprana edad, sonreía con una comprensión por encima de sus años y le susurró a Tomás: «Dios nos comprende, y eso es lo único que importa». Al llegar a casa, Tomás encontró a Luisa en la cocina, absorta en sus propios pensamientos, mientras miraba por la ventana a un mundo que parecía indiferente a su lucha diaria. La relación entre madre e hijo ya estaba tensa debido al constante desacuerdo sobre sus creencias,
y aunque Tomás anhelaba compartir sus días con ella, el temor de otro reproche o una mirada de desaprobación lo paralizaba. Reuniendo valor, decidió mencionarle a su madre los eventos de ese día. «Mamá, hoy en la escuela», comenzó Tomás, dudando un momento antes de continuar para medir su reacción. Pero Luisa, siempre práctica y ahora más preocupada que nunca por la protección de su hijo, interrumpió con un suspiro. «Tomás», dijo ella, una mezcla de cansancio y preocupación en su voz, «tienes que entender que no todos comparten tus creencias, y algunos intentarán hacerte daño por ellas. No quiero verte sufrir, ni que seas el blanco de burlas. Tal vez deberías ser más discreto sobre tus pensamientos en la escuela. Solo quiero protegerte». Las palabras, aunque nacidas del amor maternal, se sintieron como un sendereazo a la fe inocente de su hijo. Tomás, sintiendo una grieta en su corazón, intentó establecer contacto visual con su madre, buscando una chispa de comprensión. «Mamá, no quiero ocultar lo que soy o lo que siento. Jesús siempre nos dice que debemos ser valientes y...» «La vida es más complicada, Tomás», interrumpió Luisa, su voz teñida de una mezcla de ironía y desesperanza que solo un adulto cansado podría poseer. Las palabras no siempre bastan, y a veces la realidad es más cruel de lo que podemos enfrentar. Consciente de que esta conversación ni comenzaba a acercarse a una resolución, Tomás optó por el silencio, un silencio cargado de emociones no dichas, tristeza y, en el fondo, una firme decisión de mantenerse fiel a sí mismo. En su corazón, juró que continuaría siendo quien era, aunque significara más riñas con sus compañeros o acaso la desaprobación de su madre. No daría marcha atrás. Esa noche, mientras Luisa apagaba las luces, preocupaciones no dichas sobre el futuro de Tomás la acosaban y la mantenían despierta. Sabía que su hijo era especial y en su semblante se reflejaba la esencia de su difunto esposo, quien también había sido un ferviente creyente. Pero el mundo era un lugar que ella había aprendido a entender como injusto y a menudo despiadado, y procuraba proteger a su hijo de tantas formas como el amor y la desesperación le permitieran. Al cerrar sus ojos para dormir, las palabras de Tomás sobre valentía resonaban en su mente como un eco insistente, abriendo una brecha en el muro de escepticismo que la vida le había obligado a construir. La situación se complica para Luisa cuando las sombras económicas que ya pesaban sobre su hogar se hacen más densas. La noticia cae como un balde de agua fría. Ha perdido su trabajo en la panadería del pueblo. Las llamas de la tormenta interna que había estado luchando por extinguir encienden un fuego de desesperación. En su pequeño hogar, las paredes parecen cerrarse un poco más en torno a ella y su hijo. La presión financiera es apenas el comienzo. Ahora, el futuro se siente terriblemente incierto. Cada rincón de la casa parece ahora un eco de sus preocupaciones, cada sonido un recordatorio de su nueva realidad. Tomás, sin que Luisa se lo diga explícitamente, siente el cambio en el aire. Hay menos risas en la casa y más suspiros ahogados. Con sus ojos inocentes, busca una manera de ser útil, de aliviar el peso que ve sobre los hombros de su madre. Aún así, su fe es como un escudo invisible ante las dificultades, una fe que Luisa, en su escepticismo, no puede entender del todo. Pero al observarlo rezar tan fervientemente en sus noches solitarias, una parte de ella siente una punzada de curiosidad mezclada con envidia. ¿Cómo es que él puede mantener esa fe inquebrantable cuando todo parece desmoronarse? Un día, el padre Esteban, un hombre cuya mera presencia transmite serenidad, visita a Luisa. La parálisis momentánea de su rutina diaria la lleva a aceptar la compañía. Este encuentro es más que un acto de cortesía. Es un intento genuino de reencender una chispa de esperanza en una mujer que una vez conoció la alegría de la fe. «Luisa», comienza el padre Esteban con su tono suave pero firme, «he oído sobre las dificultades que estás enfrentando. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, no estás sola.
Las palabras del cura son como una brisa fresca en medio de tanto calor abrumador. Luisa, que siempre ha resistido la ayuda externa por orgullo o por dolor, esta vez no oculta su angustia. Padre, a veces me parece que el mundo se ha esforzado en demostrarme lo contrario, pero hay una pequeña inflexión en su voz, un resquicio de vulnerabilidad que el padre Esteban percibe. Luisa, la fe no siempre nos protegerá de las tormentas, pero nos da el coraje para enfrentarlas. El amor de una familia puede ser un refugio poderoso. Sus palabras resuenan mientras Luisa asimila el consejo. En el fondo, sabe que hay verdad en lo que dice, pero el camino hacia la aceptación es empinado. El encuentro culmina con una oración conjunta, un simple acto que Tomás observa a escondidas con una sonrisa cómplice desde la puerta entreabierta. Él comprende más que nadie cuán cerca están las respuestas de su madre, si tan solo ella se permitiera buscarlas. Esa noche, Tomás le cuenta a su madre sobre los momentos difíciles en la escuela y cómo ha encontrado consuelo en sus creencias. Esta confesión silenciosa se convierte en un puente, un tenue lazo de entendimiento que empieza a formarse entre ellos. A pesar de todo, Luisa enfrenta un dilema externo e interno profundamente arraigado. No está preparada para ceder por completo a la simplicidad de la fe infantil de Tomás. Sin embargo, las palabras del padre Esteban la hacen reflexionar sobre la importancia de la unidad familiar. Se va a dormir con pensamientos revueltos, entremezclados con recuerdos de tiempos donde no todo parecía tan desencantado. A medida que las luces de la ciudad se apagan, Luisa se compromete a enfrentar un nuevo día con una mentalidad algo más abierta. La semilla de la duda y la fe ha sido plantada, y aunque el camino hacia una transformación total está lejos de ser sencillo, la esperanza comienza a acariciar los bordes de su corazón endurecido. Mientras tanto, Tomás continúa rezando en su habitación, confiando en que de alguna manera todo irá bien. Luisa estaba sentada en la sala, sus manos retorciéndose nerviosamente, mientras miraba por la ventana. Afuera, el día estaba nublado, presagiando quizás otra tormenta. El peso de las recientes dificultades la abrumaba, y cada vistazo a Tomás, que jugaba en la alfombra con sus juguetes, solo intensificaba su frustración. El amor que sentía por su hijo chocaba con la incomprensión de sus firmes creencias. Más ahora, cuando las circunstancias se volvían cada vez más apremiantes. Tomás, ajeno a la tensión palpable en la habitación, tarareaba una canción que había aprendido en la iglesia. Esa melodía llena de esperanza penetraba suavemente el ambiente, casi como un bálsamo, aunque para Luisa el efecto era diferente. Finalmente, incapaz de contenerse más, su voz resonó con una mezcla de dolor y enojo. «¿Por qué sigues creyendo en algo que no puedes ver? Mira dónde nos ha dejado», exclamó, sus ojos centelleando por la mezcla de emociones. El niño quedó en silencio, sorprendido por la repentina explosión. Sus grandes ojos marrones reflejaban una tristeza que solo los más jóvenes y puros pueden mostrar. «Mamá, la fe nos da fuerza, y aunque no puedes verlo, siente aquí», dijo llevándose una mano al corazón. «Jesús siempre está con nosotros». Las palabras de Tomás, simples pero cargadas de convicción, perforaron la capa de escepticismo que Luisa había construido a lo largo de los años. Se levantó, la rabia dejándola débil y agotada, moviéndose para esconder sus lágrimas que empezaban a fluir sin control. «¿Fuerza?», murmuró, casi para sí misma, mirando a través de la ventana mientras murmuraba entre dientes cosas sin coherencia. Tomás observó a su madre, sintiendo el dolor que ella intentaba ocultar tras una fachada de dureza. Se acordó de las veces que Sofía le había contado sobre cómo sus propios padres encontraron fuerza en la fe, incluso en los tiempos más oscuros. Buscando un destello de esperanza, se acercó a Luisa con cautela. «Mamá, escuchemos al padre Esteban. Él puede ayudarnos a entender», sugirió tímidamente. La exasperación de Luisa palpitaba justo bajo la superficie, pero trató de calmarse. «Ya sabes que no creo en sermones ni en palabras vacías», respondió su tono cortante.
Sin embargo, algo en el brillo resoluto de los ojos de Tomás le hizo detenerse. Años de dolor no se desvanecen fácilmente, pero la vulnerabilidad de su hijo comenzaba a abrir grietas en su coraza. «Solo intento comprender», confesó, más para sí que para Tomás. Estas 3 sencillas palabras eran un reflejo más de su batalla interna que de cualquier argumento racional que hubiera podido proveer. En la mente de Tomás, las palabras resonaban. El padre Esteban siempre hablaba de la importancia de la comprensión y el perdón, pero sobre todo de la paciencia. Aguantó la mirada de su madre y sonrió, un gesto de amor incondicional que le rompió el corazón a Luisa. «Te quiero, mamá, y siempre rezaré por nosotros», prometió. Luisa se dejó caer en una silla cercana, sintiéndose abrumada por un inusitado torbellino de emociones. Sabía que estas conversaciones con Tomás no serían fáciles. Tomándose un momento para recuperarse, la imagen de su esposo fallecido parpadeó en su mente, a menudo el pilar más firme de su vida, y ahora la sombra sobre la que tambaleaba. La sala quedó en silencio, salvo por el ligero susurro del viento y el arrullo ocasional de las aves. Luisa, recogiendo fuerzas de lugares insospechados, miró a Tomás de nuevo. «Quizá merezca la pena intentar algo diferente», logró decir, apenas audible. Estos fueron los primeros pasos tambaleantes hacia una posible reconciliación, dejando abierta la posibilidad de un camino lleno de inciertos desafíos por recorrer. Las palabras que nunca pensó conceder eran una siembra esperanzadora en un jardín árido. La resolución de Tomás se fortalecía con cada susurro de fe que danzaba en su corazón, como una vela tenue en un vasto mar de oscuridad. Sabiendo que aún quedaban muchos obstáculos, la firmeza en su creencia le otorgó la confianza ya innata en él, llamando a su madre, su mundo, a descubrir la capacidad de cambio y redescubrimiento que la vida aún podía ofrecerles. Sus caminos, más unidos que nunca, apuntaban hacia lo desconocido. Luisa dormitaba inquieta en su cama, sumida en un sueño profundo que pronto se tornó en un escenario familiar. Se encontraba en un campo abierto, bajo un vasto cielo del atardecer, cuyas tonalidades anaranjadas y púrpuras pintaban el horizonte con una belleza casi irreal. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a lavanda, una fragancia que solía sentir cuando estaba junto a su esposo en tiempos más felices. De pie frente a ella, con una sonrisa amable y resplandeciente que casi parecía iluminar su entorno, estaba su esposo difunto. Aunque el sueño le brindaba su imagen con una nitidez abrumadora, había algo diferente en su expresión, una calma serena que la reconfortaba y al mismo tiempo la llenaba de un anhelo indescriptible. «Luisa, mi amor», susurró él, su voz resonando con una claridad imposible. «He observado tus luchas y tu dolor, y sé lo difícil que ha sido todo desde que partí». Ella permanecía en silencio, absorbida por sus palabras, sintiendo que una parte de su corazón se abría, esa parte que había estado cerrada y cubierta por capas de escepticismo y tristeza. «Pero debes recordar», continuó él suavemente, «que la fe no es solo un consuelo vacío, es un faro en los tiempos más oscuros». La imagen de su esposo dio un paso hacia ella, acercándose hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su presencia. «Tomás es un regalo, igual que su fe. No lo apartes de la luz». Luisa intentó responder, pero el nudo en su garganta la detuvo. Solo podía mirarlo con lágrimas acumulándose en sus ojos. Él extendió una mano, y ella la tomó, sintiendo un torrente de emociones llenándola de una forma que no había experimentado desde que quedó sola. «Recuerda, siempre hay esperanza, incluso en el silencio de la noche más oscura». Con esas palabras, el paisaje comenzó a desvanecerse lentamente. La luz anaranjada desapareció hasta que nuevamente sintió el peso de sus párpados al abrirse al mundo real. Sobresaltada, Luisa despertó en su cama con su habitación iluminada tenuemente por la luz de la lámpara en la esquina. El silencio era intenso, interrumpido solo por el leve murmullo del viento que se filtraba por debajo de la puerta. La habitación
aunque familiar, se sentía distinta. Aquel sueño había dejado una impresión en su corazón, como si un eco de las palabras de su esposo todavía resonara en el aire. Se incorporó lentamente. Sus pensamientos revoloteaban caóticamente. Sabía que algo dentro de ella había comenzado a cambiar, pero no sabía cómo interpretarlo del todo. Una mezcla de emociones se agitaba en su interior, una mezcla que incluía anhelos, amor, duda y una extraña sensación de esperanza. El reloj sobre la mesita de noche marcaba cerca de las 3 de la madrugada. Luisa sabía que no podría volver a dormir. Se levantó y se dirigió a la sala, buscando distraerse, pero en realidad estaba tratando de encontrar respuestas a las preguntas que su corazón no sabía cómo formular. Al pasar por el pequeño altar que Tomás había colocado con devoción en la esquina del comedor, sus pensamientos regresaron al rostro de su hijo y a la pureza de su fe, una fe que ella había desdeñado, pero que ahora empezaba a entender bajo una nueva luz. Mientras se sentaba en el sillón, rodeada por el cálido abrazo del silencio nocturno, no podía evitar pensar en las palabras de su esposo. La duda seguía presente, pero ahora estaba acompañada de una pequeña chispa de algo diferente, una chispa de esperanza que comenzaba, aunque débilmente, a encenderse dentro de ella. Luisa sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios, que debía estar abierta a lo que el futuro le traería. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió la posibilidad de que su camino podría comenzar a tomar una nueva dirección, una dirección que había descartado hacía tanto tiempo. Dentro del pequeño pueblo mexicano, donde las calles empedradas y las casas coloridas narran historias de generaciones pasadas, Luisa se encontraba en la entrada de la iglesia. Había sido un día especialmente caluroso y el aire olía a tierra seca después de la tormenta de la noche anterior. Tomás, su hijo, la había convencido con persistente ternura para que lo acompañara a misa esa mañana de domingo. A pesar de sus reservas, un impulso desconocido la llevó a aceptar la invitación. Mientras entraba, Luisa percibió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero había algo en la atmósfera de aquel lugar que le ofrecía un breve respiro. La luz del sol atravesaba las ventanas en mosaico, proyectando colores suaves sobre los bancos de madera y el altar, creando una escena de quietud y belleza. Era como si por un instante el tiempo se ralentizara. Los feligreses, muchos de ellos vecinos y conocidos, la recibieron con sonrisas y gestos de bienvenida. Aunque era un pueblo pequeño, las noticias habitualmente se extendían rápido y varios se habían enterado de su difícil situación. Notaba miradas de comprensión y silencioso apoyo que, aunque confortantes, también la incomodaban un poco. Siempre había creído que sus luchas eran para cargar en silencio, pero en este espacio la carga parecía compartida y la empatía tangible. El sacerdote, Padre Esteban, comenzó la homilía compartiendo historias de perdón y esperanza. Luisa, que en un principio había mantenido una actitud escéptica, se encontró prestando una atención inesperada a sus palabras. Mientras escuchaba, su mente viajaba entre recuerdos de su infancia y las enseñanzas de su propia madre, quien, vestida de fe y amor, había intentado guiarla por un camino que Luisa había decidido abandonar tiempo atrás. Durante la misa, cuando la comunidad unió sus voces en una canción de alabanza, Luisa sintió una emoción difícil de contener. Junto a ella, Tomás cantaba con los ojos cerrados, una expresión de paz en su rostro. Luisa lo observó, cuestionándose si la presencia calmada de su hijo era fruto de aquella fe que tanto le costaba comprender, esa misma fe que lo sostenía en medio de las tormentas que la vida arrojaba sobre ellos. ¿Podría ella alguna vez encontrar refugio en esa misma creencia? Tras el servicio, algunos vecinos se acercaron, intercambiando palabras amables y ofreciendo invitaciones para futuros encuentros. Luisa fue receptiva, aunque un tanto cautelosa. El escepticismo que había definido su vida por tanto tiempo comenzaba a agrietarse, dejando entrever un deseo latente de conexión.
Fue entonces cuando recordó las palabras de su difunto esposo en su sueño, la noche en que había sido confrontada por sus miedos y esperanzas. De camino a casa, el calor del sol sobre sus hombros, Luisa meditó sobre lo que había experimentado. Aunque el cambio era incipiente y las dudas persistían, no podía negar lo que había sentido. Había visto un destello de lo que la vida podría ser si permitía que la fe tuviera un espacio en su corazón. La duda y la fe se entrelazaban dentro de ella en una danza delicada pero feroz. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Tomás se acercó a su madre con su habitual ternura. «Mamá, ¿crees que podríamos ir todos juntos la próxima vez?», preguntó con esperanza. Luisa, asintiendo con una sonrisa, se dio cuenta de que estaba lista para explorar juntos la posibilidad de dejar entrar algo nuevo en su vida. En ese momento, madre e hijo dieron un paso hacia adelante, hacia un camino incierto pero lleno de promesas, cargado de lecciones que apenas comenzaban a descubrir. Llamadas de incertidumbre temblaban en su corazón, pero también una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse. Luisa se despertó una mañana con un sentimiento de inquietud, como si una nube oscura se hubiera posado sobre su corazón. Aunque había comenzado a considerar la importancia de la fe de Tomás, las recientes circunstancias habían complicado sus intentos de cambiar. Ese día, mientras trataba de calmarse frente al espejo, un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Un vecino entró apresuradamente con malas noticias. Una fuga de agua había destruido parte del techo de la lavandería donde trabajaba, y los dueños decidieron cerrar el negocio hasta nuevo aviso. Las palabras resonaron en su cabeza como la última nota de una canción melancólica que nunca terminaba. La noticia la dejó sin aliento. Sin medios para mantener a su hijo y con las facturas acumulándose, el escepticismo comenzó a resurgir. «¿Por qué Dios no escucha mis súplicas?», se preguntó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. La sensación de desamparo le recordaba el dolor del pasado. Un dolor que había intentado sepultar bajo capas de trabajo duro y resistencia emocional. Salió a caminar por el pueblo, sintiendo cada piedra bajo sus pies como un recordatorio de sus cargas. Mientras caminaba, el cielo gris reflejaba su ánimo. La tormenta de hace días había dejado el aire cargado de humedad y el pueblo parecía tan adormecido como su esperanza. Al pasar por la iglesia, una voz familiar la llamó. Era Sofía, quien junto al padre Esteban estaba organizando a un pequeño grupo de vecinos para ayudar en la reparación de la lavandería. «No te preocupes, Luisa, entre todos apoyaremos lo que se necesite», le dijo el sacerdote con una sonrisa cálida. Algo en esas palabras logró encender una chispa de gratitud en medio de la sombra que la envolvía. Esa tarde, la pequeña iglesia se convirtió en un epicentro de actividad. Los aldeanos acudieron con herramientas, víveres y, sobre todo, con un espíritu comunitario que buscaba levantar el ánimo de Luisa. Ella observaba, desde un rincón, cómo su hijo corría para ayudar a cargar maderas, su fe inquebrantable visible en cada movimiento. A pesar de sus dudas, no podía ignorar el poder de esa unión. Preguntándose si existía algún propósito detrás de todo lo vivido. Por la noche, de regreso en casa, Tomás quiso mostrarle a Luisa el dibujo que había hecho en clase. «Es de nosotros, mamá, rodeados de ángeles que nos cuidan», explicó emocionado. Luisa lo miró con ternura, recordando cómo su propio escepticismo había empañado tantas de sus conversaciones. Se dio cuenta de que a menudo había sido ciega ante la sabiduría innata de su hijo y sus formas simples pero profundas de ver el mundo. Sin embargo, las nubes no desaparecían. La perspectiva de enfrentar otro día sin certezas la abrumaba. «Mamá, no olvides que la lluvia es parte de la vida, pero también permite que crezcan las flores», dijo Tomás, recitándole una frase que había aprendido en la escuela. Era como si el niño leyera sus pensamientos, brindándole una lección que su corazón necesitaba escuchar desesperadamente. Luego, mientras se preparaban para dormir,
Luisa acarició el cabello de Tomás y agradeció a la vida por tenerlo a su lado. Su lucha aún no había terminado, pero esa noche se dio cuenta de que no estaba sola. Había un innegable consuelo en la fe de Tomás y en el apoyo comunitario que su pequeño pueblo había demostrado, aún en los momentos más oscuros. Aunque las pruebas seguían, Luisa se permitía un instante de paz, reflexionando sobre el poder de la colectividad y el amor de un hijo que, a su manera, le estaba enseñando más sobre el verdadero significado de la fe y la esperanza. El cielo de aquel día se llenó de nubes oscuras, anticipando una tormenta que resonaba intensamente en la pequeña comunidad. En el interior de su hogar, Luisa enfrentaba una mañana que prometía ser uno de esos días largos y complicados. A medida que el trueno retumbaba, su corazón sentía el peso acumulado de todas las preocupaciones y frustraciones que había intentado reprimir. Mientras observaba a través de la ventana, sus pensamientos regresaron al reciente accidente de Tomás. El accidente había sido leve, pero suficiente para sacudir todo su mundo. Había visto a su hijo tambalearse en su bicicleta justo fuera de su alcance, su pequeño cuerpo cayendo al suelo, y el terror había paralizado su mente. Esa imagen permanecía grabada en su memoria, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Verlo con una raspadura en la frente y lágrimas en los ojos había hecho tambalear su fe ya frágil en un mundo justo y benevolente. A lo largo del día, Luisa no podía evitar culparse por lo que había sucedido. Si no lo hubiera dejado salir, murmuraba para sí misma, si hubiera sido más vigilante. Pero en el fondo, sabía que solo estaba proyectando sobre el accidente la maraña de miedos y resentimientos que llevaba dentro. Era más fácil concentrarse en ese momento breve y doloroso que enfrentar el cúmulo de dudas y decepciones acumuladas con el paso de los años. Tomás, con su cuerpo aún dolorido pero corazón intacto, no compartía el estado de ánimo sombrío de su madre. Su espíritu se mantenía imperturbable, convencido de que todo accidente tenía un motivo y que, de alguna forma, Jesús estaba al cuidado de las situaciones, aunque resultaran complicadas. Le dolía ver la tristeza en los ojos de su madre, esa tristeza que siempre se asomaba cuando creía que no la miraba. A pesar de su corta edad, Tomás entendía intuitivamente que su madre navegaba por aguas profundas de dilemas internos que él apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras el día transcurría y las nubes gruñían en el cielo, Luisa se encontró nuevamente en el epicentro de sus pensamientos contradictorios. Su amor por Tomás era inquebrantable, pero su propio dolor e incredulidad teñían cada interacción con desconfianza. Comenzó a recordar momentos de su propia infancia, aquellos días en los que solía rezar con su abuela, bajo la tenue luz de las velas. Recordaba la confortante voz de su abuela hablándole de fe, de un Dios amoroso, conceptos que le parecían tan distantes en este momento de su vida. Más tarde, ese mismo día, cuando Tomás se acercó a ella con una de sus preguntas inevitables sobre fe y esperanza, Luisa sintió cómo su coraza emocional comenzaba a agrietarse. Tomás quería saber por qué la gente buena sufría, y aunque esas palabras resonaron dolorosamente, él lo preguntaba con la genuina curiosidad de quien busca comprender el mundo. «No lo sé, cariño», respondió Luisa con una honestidad que la sorprendió a ella misma, «pero lo único seguro es que te amo más que a nada en este mundo». Mirando los ojos seguros de Tomás, Luisa sintió una oleada de emociones, un torbellino que la impulsaba a mirar más allá de sus propios miedos. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, Luisa percibió una claridad inesperada entre sus sentimientos. Tal vez, pensó, el amor que sentía por su hijo era un tipo de fe en sí mismo, uno que podría ser más fuerte y más poderoso que cualquier duda o temor que albergara. Y así, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de intentar encontrar todas las respuestas, Luisa decidió encontrar consuelo en el simple hecho de querer a su hijo sin reservas, mientras la tormenta pasaba y el cielo prometía un nuevo mañana. En el corazón de una tarde nublada,
Mientras las nubes grises empiezan a agruparse en el cielo, Luisa decide ordenar unas cajas con recuerdos antiguos en el desván. Entre juguetes viejos de Tomás y álbumes de fotos ligeramente descoloridos por el tiempo, encuentra una caja que no había abierto desde que su abuela había fallecido. La mirada de Luisa se detiene un momento, recordando la calidez y la fe inquebrantable de su abuela, mujer que había sido no solo su figura maternal, sino también una guía espiritual en su infancia. Con el aire lleno de polvo y recuerdos impregnados en cada esquina, abre la cajita y descubre una carta amarillenta, escrita con la elegante caligrafía que distinguía a su abuela. El sonido distante de las campanas de la iglesia del pueblo parecía resonar, envolviendo el ambiente con una atmósfera casi mística. Se sienta en el suelo, cruzando las piernas, y comienza a leer la carta con una mezcla de nostalgia y temor a lo que podría encontrar entre esas líneas. «Querida Luisa», comenzaba la carta, y al leer esas palabras sintió un nudo formarse en su garganta, un eco del amor que siempre había sentido por su abuela. La carta hablaba de tiempos difíciles, de las pruebas que su propia abuela había enfrentado en la vida, pero sobre todo de una fe que había sostenido su espíritu a través de las tormentas más oscuras. A medida que avanzaba en la lectura, una revelación impresionante salió a la luz. En ella, la abuela describía una época en la que también había dudado, pero que había encontrado consuelo en su fe, en una iglesia donde las puertas siempre estaban abiertas para aquellos que buscaban respuestas. Su relato seguía, detallando cómo una experiencia de paz divina la había alcanzado, transformando su escepticismo en una creencia arraigada que había querido transmitir a sus descendientes. Luisa cerró la carta con manos temblorosas, la emoción burbujeando en su pecho. Era como si su abuela estuviera ahí, sentada a su lado, hablándole otra vez de amor y perseverancia, marcándole el camino hacia un entendimiento que iba más allá de lo visible. En ese momento, las palabras que le había dicho a Tomás días atrás, cargadas de dureza y escepticismo, resonaban con nueva claridad en su mente. Había sido injusta. Había negado el reflejo de algo que ahora comprendía se mantenía vivo en ella, aunque enterrado bajo capas de dolor y responsabilidades nunca escogidas. En esta habitación, llena de sombras y destellos de un pasado que parecía tan distante, Luisa sintió cómo la figura de su abuela la abrazaba con una calidez intangible, guiándola hacia una encrucijada vital. Se levantó despacio, con la carta firmemente sujeta en su mano, pensando en las múltiples veces que había ignorado las súplicas de su hijo, refrenando su fe juvenil por temores que solo habitaban en su corazón. Mientras salía del desván, una nueva luz comenzó a brillar en sus ojos, un indicio de introspección que la obligaba a cuestionar toda la desesperación acumulada a lo largo de los años. Se dio cuenta de que la fe, esa fe que animaba cada palabra de la carta de su abuela, no solo era una mera creencia, sino un faro en las noches más oscuras. Instintivamente, supo que ahora le tocaba a ella tomar una decisión que definiría no solo su relación con Tomás, sino el modo en que enfrentaría los fantasmas del pasado que aún la perseguían. Con la carta presionada contra su pecho, Luisa entendió que debía reevaluar su vida desde el principio, lo que significaba aceptar su propia necesidad de esperanza, y eso, pensó, sería el mayor regalo que podría darle a su hijo. Así, mientras las campanas de la iglesia marcaban la llegada de la noche, Luisa supo que su camino hacia una comprensión más profunda estaba solo comenzando, y que al final del camino encontraría la paz que tanto anhelaba junto a Tomás. A medida que la llovizna mañanera se disipaba dejando el aire fresco y lleno de promesas, Luisa despertaba con una sensación diferente en su corazón. Recordaba vivamente la carta de su abuela, cuyas palabras seguían resonando en su mente, como un eco persistente que guiaba sus pensamientos hacia un nuevo horizonte. Esa mañana, sus pasos la llevaron con suavidad hasta la habitación de Tomás. Desde la puerta, observó cómo su hijo, ajeno a su presencia, se preparaba para salir. Había una tranquilidad serena en su rostro,
como si cada día fuese una nueva oportunidad para demostrar su fe indomable. Luisa quedó un momento inmóvil, contemplando esta tranquila escena. Sintió una necesidad creciente de entender a su hijo, no solo en sus acciones, sino en la esencia misma de su fe. «Tomás», llamó, su voz apenas temblorosa. Él se volvió hacia ella, sonriendo con ese brillo inocente y sincero que más de una vez había intentado apagar con sus propias frustraciones. «Hoy parece un buen día para tomar un café juntos. ¿Te gustaría acompañarme?» Tomás asintió, sorprendido y contento al mismo tiempo, mientras ponía su mochila sobre la cama con cuidado. Los dos bajaron hasta la pequeña cocina de la casa, el aroma del café empezando a inundar el aire, mezclándose con el tenue dulzor de las flores que adornaban la mesa. Luisa comenzó a hablarle de cosas simples. Su voz y su tono revelaban un intento genuino de conectar. Hablaron de la escuela, de sus amigos. Incluso llegó a preguntarle sobre sus conversaciones con el padre Esteban. Cada palabra era un puente que ella construía, más sólida que sus dudas o temores. «Sabes, mamá», inició Tomás con cautela, «el padre Esteban siempre dice que el amor y la fe son como dos lados de la misma moneda. No siempre podemos ver los dos al mismo tiempo, pero ambos están ahí para ayudarnos a seguir adelante». Luisa asintió, perpleja por la sabiduría escondida en tan pocas palabras. Dentro de ella, algo empezaba a cambiar. No era una iluminación repentina, sino más bien como el lento deshielo de un invierno demasiado prolongado. Sentía cómo su resistencia poco a poco se disipaba. El sol comenzaba a introducirse por las ventanas, regalando un calor que hacía mucho Luisa no sentía. Deseó con todo su corazón que ésta pudiera ser la base de una nueva relación con Tomás, uno donde ambos pudieran sentir el peso del amor y la fe compartida. Entonces, como si esas mismas emociones la empujaran hacia adelante, se encontró diciéndole: «Creo que estás en lo correcto, hijo. Tal vez lo que yo he olvidado es cómo mirar ambos lados de esa moneda». Tomás respondió con una sonrisa que parecía reflejar la luz, llenando la habitación con una armonía que ni Luisa ni Tomás hubiesen imaginado posible días atrás. «Mamá, lo más importante es que sigamos juntos, ¿verdad?». Su voz infantil pero firme resonó en la sala, mientras en su interior Luisa sentía que por fin estaba lista para aceptar. Con suavidad, puso su mano sobre la de su hijo, un gesto que cimentó un prometedor compromiso no solo con Tomás, sino consigo misma. El día continuó su curso mientras ambos compartían planes y sueños, como si de repente el tiempo fuese un manto suave, cubriéndolos y protegiéndolos de cualquier tormenta. Y aunque las dificultades no desaparecían por completo, Luisa se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia la reconciliación. La esperanza resurgía en su corazón y con ello el deseo de renovar su fe, no solo en Dios, sino también en la vida y en el futuro que ella y Tomás estaban empezando a construir juntos. El amor maternal y la aceptación se entrelazaron en el lienzo del día, pintando un nuevo comienzo lleno de promesas imposibles de ignorar. En una cálida tarde de domingo, mientras el sol pintaba de dorado las casas del pueblo, Luisa se encontraba sentada en el sofá de su sala, mirando por la ventana. Había pasado días reflexionando sobre todo lo ocurrido, desde los desacuerdos con Tomás hasta el sorprendente cambio en su propio corazón. La casa estaba tranquila y el silencio se sentía casi como una oportunidad para el diálogo que tanto había pospuesto. Fue entonces cuando Tomás entró en la sala, sosteniendo su pequeña Biblia que siempre llevaba consigo. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con su voz suave y cautelosa, como quien teme agitar el agua tranquila. Luisa asintió con una sonrisa que revelaba tanto amor como arrepentimiento. «Claro, hijo. Ven, siéntate aquí conmigo». Tomás se acomodó junto a ella, dejando la Biblia en la mesa. Miró a su madre, sus ojos llenos de una sabiduría inocente que desarmó cualquier resto de resistencia en el corazón de Luisa. «Mamá», comenzó Tomás, «sé que no entiendes por qué creo en Jesús, pero para mí,
Él es como un amigo que siempre me escucha y me ayuda a ser mejor. Luisa respiró hondo buscando las palabras correctas. Lo sé, hijo, y yo he estado pensando mucho en ello. Tengo que confesarte que a veces he estado enojada con Dios porque me sentí abandonada después de que tu papá se fue. Tomás apretó ligeramente la mano de su madre, dándole apoyo sin palabras, comprendiendo el dolor que ella había escondido tras su dureza y escepticismo. Papá está en un lugar mejor, mamá. Me lo dijo el padre Esteban y creo que está en paz. Y sé que a veces es difícil, pero creo que Jesús también está aquí para nosotros. Mirándose a los ojos, Luisa sintió una mezcla de emociones, tristeza por el tiempo perdido, pero también esperanza ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Se sintió ligera, liberada de una carga que había llevado demasiado tiempo. Sabes, Tomás, he estado pensando que quizás he dejado de ver las cosas buenas que tenemos frente a nosotros. Creer en algo más grande, compartir esa fe, podría ayudarnos a encontrar esa paz que tanto necesitamos. Tomás sonrió ampliamente, sintiendo que el diálogo que tanto había deseado por fin se manifestaba. «Mamá, ¿vendrías conmigo a la iglesia este domingo?» Luisa vaciló un momento, sopesando el significado del paso que estaba a punto de dar. «Sí, me gustaría ir contigo. Quiero entender más sobre por qué esto significa tanto para ti y compartir algo que nos una más». La sonrisa de Tomás iluminó la habitación, como si el universo entero celebrara esa pequeña victoria de amor y comprensión. Las palabras no podían expresar lo que ambos sentían en ese momento, pero sabían que había ocurrido un cambio significativo, una reconciliación entre dos corazones separados por el dolor, pero reunidos por el amor. Esa misma semana, cuando el domingo llegó, el aire en el pequeño pueblo era festivo. Luisa y Tomás caminaron juntos hacia la iglesia, la devoción de los feligreses resonando en el ambiente. Mientras cruzaban el umbral de la iglesia, Luisa sintió una calidez especial, como si las paredes la acogieran con los brazos abiertos. Se sentaron juntos en un banco mientras la misa comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, Luisa encontró tranquilidad en el murmullo de las oraciones, en los cantos llenos de esperanza. Al terminar la misa, Luisa miró a Tomás y supo que había dado un paso crucial hacia la sanación. Era un nuevo inicio, no solo para ella, sino también para la relación con su hijo, un camino por recorrer juntos, basados en la fe y el amor. Aunque aún quedaban cosas por aclarar y momentos difíciles por superar, esa visita conjunta a la iglesia sellaba un compromiso de renovación que sabía cambiaría sus vidas para siempre. Los dos regresaron a casa, el atardecer tiñendo el cielo de colores cálidos, un reflejo perfecto del nuevo horizonte que juntos comenzaban a vislumbrar. El sonido del reloj de pared resonaba en la casa, casi como un testigo mudo de la tensión que existía entre las paredes del hogar de Luisa y Tomás, y la noche mexicana envolvía suavemente el pequeño pueblo, y una brisa fría entraba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el murmullo distante de la vida nocturna. La luna se alzaba brillante en el firmamento, su resplandor bañando la sala donde se desarrollaría uno de los momentos más trascendentales de la vida de Luisa. Esa noche, Tomás había acudido una vez más al rincón de su habitación, su refugio personal donde dejaba volar sus pensamientos y abría su corazón en oración. Sentado en la oscuridad con la tenue luz de una lámpara, susurró palabras que parecían flotar en el aire quieto. Sus sentimientos eran una mezcla palpable de esperanza y deseo de consuelo, diálogo interno que tanto había nutrido su alma. Mientras tanto, Luisa permanecía en la sala contemplando el vacío que la rodeaba con una mente inquieta. Se encontraba perdida en sus pensamientos, recordando las últimas semanas y las turbulencias que había enfrentado. Todo lo que había experimentado, desde la revelación del pasado de su familia hasta el reciente accidente de Tomás, había dejado su marca en ella. Se preguntaba una y otra vez si había algo más allá de lo que sus ojos podían ver y de lo que, con el tiempo, había aprendido a entender. De repente,
Un destello de luz inundó la sala. No era la luz de la lámpara ni el reflejo de la luna. Era algo más, algo que emanaba calidez y serenidad. Luisa, atónita, observó cómo esa claridad iluminaba la estancia y revelaba una escena que jamás olvidaría. Allí, de pie en medio de la sala, su querido hijo Tomás parecía estar abrazado por una figura de luz resplandeciente. La figura no tenía una forma definida, pero su presencia era inconfundible y estaba cargada de una energía benévola que irradiaba una paz indescriptible. Luisa, abrumada por la visión, intentó procesar lo que estaba viendo. Su incredulidad luchaba con lo que sabía ser una manifestación tangible delante de ella. En ese instante, todos sus miedos, sus dudas y su escepticismo se disolvieron, y lo que quedó fue una profunda sensación de humildad y amor. Se dio cuenta de que esa figura había estado allí no solo para Tomás, sino también para ella, para recordarle que nunca había estado sola. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras observaba cómo Tomás, con una sonrisa serena, levantaba la vista hacia aquella luz y murmuraba palabras de gratitud. Luisa sentía un calor que envolvía su corazón, un calor que parecía curar todas sus viejas heridas. Comprendió en ese momento que la fe de su hijo no solo había sido su refugio, sino también el puente que finalmente la reconectaba con el amor y la esperanza que creyó perdidos. Cuando la luz comenzó a desvanecerse lentamente, Luisa se acercó a Tomás, arrodillándose a su lado mientras la figura se disipaba en el aire etéreo. Acarició el cabello de su hijo, mientras su propio corazón latía con un ritmo renovado, lleno de compasión y un compromiso recién descubierto para abrazar esta nueva comprensión de la fe. «Tomás», susurró, con un tono que mezclaba maravilla y devoción. «Quizás nunca lo haya entendido del todo antes, pero ahora sé que ese amor en el que tanto creías no solo te abraza a ti, hijo mío, sino a nosotros, a nuestra familia». Tomás la miró, sus ojos brillantes con una sabiduría propia. «Lo sé, mamá», respondió suavemente. «Jesús siempre ha estado aquí, esperando que ambos volvamos a creer». Luisa lo abrazó fuertemente, y juntos se quedaron en aquel silencio cómplice, conscientes de que habían cruzado un umbral hacia una nueva etapa llena de paz y comprensión. Fue en esa conexión, entrelazada de serenidad y luz, donde encontraron el verdadero significado de la fe compartida. Después de aquel momento iluminador en su sala de estar, Luisa se encontró sentada en su escritorio, rodeada de silencio. A pesar de que el mundo seguía girando con su ritmo habitual, algo había cambiado dentro de ella. Con la calma de una tarde que prometía una tregua ante las recientes tormentas emocionales, Luisa tomó papel y pluma para redactar una carta a Tomás. Sus pensamientos revoloteaban como mariposas en un jardín en primavera, llenos de esperanza y lucidez. Trazó las primeras palabras con esmero y un afecto profundo que brotaba desde lo más hondo de su corazón. «Querido Tomás, no sé por dónde empezar. Quisiera que supieras que siempre he tenido miedo. Miedo al dolor, a la pérdida y a veces miedo de amar demasiado y perderlo todo. En mi incredulidad había olvidado lo que significa vivir con fe. Esa noche, cuando vi la luz envolvernos, comprendí que hay cosas que las palabras no pueden explicar, pero que tú, mi querido hijo, siempre entendiste con tu corazón. En medio de la oscuridad de mis dudas, he encontrado una pequeña llama de esperanza contigo a mi lado». A medida que las palabras fluían, recordó las primeras veces que Tomás le hablaba de su fe con un entusiasmo contagioso que apenas entendía entonces. Luisa sonrió al recordar cómo solía decir que sentía a Jesús cerca, como un amigo que lo acompañaba. «Eras tú quien siempre veía la luz que yo no podía vislumbrar, quien siempre encontró consuelo y fortaleza en tus creencias cuando yo solo veía muros». La carta continuó, expresando sus disculpas por los momentos de dureza y escepticismo, por las veces que había permitido que sus heridas eclipsaran la posibilidad del amor y la fe. «Mis cicatrices
no te dieron el derecho a las tuyas, Tomás. A partir de ahora deseo que caminemos juntos, que tejamos nuestros días con hilos de confianza y amor. Estoy dispuesta a descubrir ese mundo que tanto anhelas compartirme, porque si algo he aprendido, es que la fe no se impone, se comparte. Al finalizar estas líneas, Luisa se detuvo un momento para contemplar el panorama que tenía frente a la ventana. El cielo despejado prometía un nuevo inicio, y su corazón, aunque solía estar cargado de pesares, ahora se sentía liviano, como si una nueva canción se cantara dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, miró al futuro con optimismo y ganas de construir una relación basada en respeto y entendimiento mutuo. Más tarde, mientras Luisa terminaba de preparar el almuerzo, Tomás entró a la cocina. La alegría brillaba en los ojos del niño, y su presencia llenaba la habitación con un calor reconfortante. Luisa lo miró con un cariño que había estado escondido tras las nubes del pasado. «Tomás», llamó suavemente. «Quiero darte esto», dijo extendiéndole la carta. Tomás tomó el papel con curiosidad, y mientras lo leía, una sonrisa incierta se transformó en una expresión radiante de amor y gratitud. La escena final representó una nueva dinámica entre madre e hijo. Sentados juntos en la mesa, compartieron lo que parecía ser un simple almuerzo, pero en realidad era el símbolo de una nueva etapa en sus vidas. La casa, que había sido un reflejo de lucha y conflicto, ahora era un lugar de paz y entendimiento. «Gracias, mamá», susurró Tomás con una voz llena de emoción. «Gracias por estar aquí». Luisa, con lágrimas de felicidad en los ojos, susurró de nuevo. «Siempre estaré aquí, Tomás, caminaremos juntos». Con esta renovación en su vida familiar, se sintió una nueva esperanza. Al recordar lo que habían vivido, Luisa entendió que la fe y el amor eran fundamentales para superar cualquier obstáculo. Así, en el cierre de nuestra historia, la invitación se extendió a todos aquellos que desearan acompañarlos en este viaje de inspiración y transformación. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más contenido inspirador. La promesa de seguir compartiendo historias de esperanza estaba hecha, y con eso se sellaba un nuevo comienzo.